Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. El día de hoy les traigo el inicio de una nueva historia. Vamos a comenzar con un nuevo libro que se titula Manual de Hechiceros. Todo lo que necesitas saber sobre hechiceros, brujos y magos. Autor Robert Curran. Deseo les guste mucho esta nueva historia, que les traiga conocimientos interesantes que aporten a su entendimiento de la magia, de la espiritualidad. Vamos a comenzar con la primera parte de este manual de hechiceros. Los primeros hechiceros. ¿Cuál es el origen de la magia? ¿Quiénes fueron los primeros magos? Y sobre todo, ¿por qué la humanidad desarrolló tal fascinación por lo oculto y por las fuerzas de la naturaleza que escapan a su control? Magos primigenios. La vida del hombre primitivo estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre, amenazado por las fuerzas de la naturaleza y las bestias salvajes. Apeló a poderes superiores para mitigar las penurias de su existencia. Desde los tiempos más remotos, hombres y mujeres se juntaron en grupos y tribus. La mayoría enfrentaba un entorno hostil. Vivían bajo la amenaza constante de tormentas, inundaciones, sequías, incendios y animales salvajes. Y el permanente riesgo de morir hizo que tomaran conciencia de su fragilidad. Estos hombres primitivos dependían casi exclusivamente de la caza. Si fracasaban, podían morir de hambre. También creían que el paisaje que los rodeaba, rocas, árboles, montañas, cielo, estaba habitado por espíritus y fuerzas. Estos espíritus no siempre eran benévolos, pero algunos de estos hombres descubrieron que podían obtener su favor mediante la súplica, el engaño o el soborno. Con el tiempo, nuestros ancestros empezaron a preguntarse, ¿no podríamos usar las fuerzas del mundo para mejorar nuestra vida? Así nació el concepto de magia. En muchas de estas tribus empezaron a destacarse personas que podían contactar y comunicarse con los espíritus, así como manipular el mundo que los rodeaba para su beneficio. Comenzaron a asumir un importante papel y se convirtieron en lo que hoy se conoce como chamanes o curanderos. En cierto sentido, eran intermediarios entre los mundos humano y espiritual y podían cambiar las cosas en beneficio de sus vecinos. Sin embargo, esta magia también tenía un aspecto negativo. Si los chamanes podían usar sus habilidades para beneficio de la tribu, también podían hacerlo con fines más oscuros, particularmente contra quienes los hacían enojar. Conforme el temor a sus poderes crecía, estos hombres y también mujeres empezaron a ejercer un gran poder en sus tribus. La primera magia consistía en hechizos para controlar el clima y favorecer la caza. Se apelaba a los espíritus para que apaciguaran los fuertes vientos que destruían las cosechas y proveyeran abundantes presas a los cazadores. Posteriormente, estos magos empezaron a predecir el futuro, cuándo era el mejor momento para cazar o qué fraguaba el futuro para los caciques y líderes. Si estas predicciones resultaban ciertas, los magos se volvían más importantes para la tribu. También se convirtieron en curanderos al estudiar las hierbas y plantas del lugar, que utilizaban para sanar heridas y padecimientos, o para pedir a los espíritus que curaran a los enfermos. Con el paso del tiempo, algunos actos de los magos se convirtieron en rituales, como la pronunciación de ciertas palabras o la ejecución de ciertas acciones, por lo general en secreto. De este ocultamiento surgió el concepto de magia como una habilidad misteriosa, y los magos pasaron a formar una clase aparte que la gente común veneraba y temía. La palabra mago no se utilizó para referirse a ellos sino hasta más adelante, a principios del medievo, miles de años después de la existencia de estas tribus. Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra inglesa para mago, wizard,
Una afirma que proviene del término del inglés medio, wis, que significa erudito. Otra sugiere que podría venir de sinoti, término de origen lituano que significa conocer. En particular, conocer el futuro o cosas secretas. En este sentido, los primeros magos fueron simplemente adivinos y curanderos, y la palabra wizard no se utilizó en relación con la magia o los prodigios, sino hasta principios del siglo XVI. En la actualidad, la palabra se aplica a toda clase de magos y prestidigitadores, entre ellos los ilusionistas televisivos e incluso a Harry Potter. Los druidas. En el antiguo mundo celta de Europa Occidental, un grupo de personas, en su mayoría hombres, ejercieron un gran poder sobrenatural en sus tribus. Eran los druidas, los hombres santos de los antiguos celtas. Mucho se ha hablado sobre el origen de su nombre. Algunos eruditos dicen que proviene de un idioma muy antiguo, anterior a los celtas, y que era originalmente Dri-Witz, conocedor del roble, su árbol sagrado. Otros sostienen que viene del galés antiguo Driu, adivino o visionario, y muchos otros afirman que viene del irlandés antiguo Drui, hechicero. Cualquiera que haya sido el origen de su nombre, los druidas eran los guardianes de secretos muy oscuros y misteriosos, y como tales tenían gran influencia sobre los reyes de Galia, Francia y de las Islas Británicas. Interpretaban la voluntad de los dioses y espíritus celtas con quienes estaban familiarizados, y ningún rey o gobernante podía darse el lujo de enfurecerlos, pues si bien eran curanderos, veían el futuro y podían favorecer el crecimiento de las cosechas y destruir las del enemigo. También podían devastar cualquier territorio con pestes, hambrunas y todo tipo de desastres. Las descripciones que tenemos de los druidas provienen principalmente de los escritos del gran general romano Julio César, quien luchó contra los celtas en Galia entre 58 y 51 a.C. y enfrentó a los druidas en batalla. Los retrata como hombres solemnes y circunspectos de toga blanca y barba generosa, que cortaban muérdagos con una hoz de oro en ciertas épocas del año para cosechar sus propiedades mágicas. Los druidas, en igual medida que los generales celtas, controlaban el ejército y se decía que podían ayudarlo con su magia, creando neblinas en los campos de batalla, para confundir al enemigo. Los escritos de los ejércitos romanos, que más tarde invadirían Bretaña bajo el mando de Claudio, en 43 después de Cristo, los retratan de manera menos halagueña, como curanderos tribales, semidesnudos, con el rostro pintado y el cuerpo cubierto de adornos horripilantes. Cuando los romanos atacaron la fortaleza de Anglesey, al norte de Gales, los druidas gritaron de manera espantosa, se bañaron en las cenizas de los fuegos sagrados e hicieron señales mágicas en el aire, pero todo fue en vano. Los romanos destruyeron muchos sitios sagrados de los druidas y obligaron a la población a adorar a sus propios dioses. En Irlanda existen relatos de mujeres druidas, llamadas druiban. Estas mujeres solían dedicarse a la profecía. Julio César menciona a 3 grandes visionarias galas llamadas Dryades, y se cree que algunas druidas de épocas posteriores habrían de convertirse en santas cristianas, como por ejemplo Santa Brígida de Irlanda, que fundó un convento en Kildare. Pero no todo era magia buena entre los druidas. Algunos eruditos sugieren que practicaban o supervisaban sacrificios humanos. Por ejemplo, se dice que en Magslest, la llanura de la postración, en Irlanda, actualmente Tullyhaw, condado de Cavan, había una gran formación circular de rocas en cuyo centro se sacrificaban niños en honor de Crom-Cruach, el dios encorvado de los túmulos. Cuando los romanos se impusieron en el norte de Europa y se difundió el cristianismo, la época de los druidas llegó a su fin. En la actualidad, todavía hay algunos, pero su papel es exclusivamente ceremonial. En Gales, por ejemplo, se les considera custodios de la cultura galesa, pero nadie sabe cuántos de ellos poseen los misteriosos conocimientos de sus homólogos de la antigüedad. Kahins, Fugara y Mukarribun.
En los desiertos del Medio Oriente habitan muchos seres extraños. Anuncian su presencia con pequeños remolinos de tierra y arena, y atraviesan los lóbregos y desolados paisajes a velocidades terroríficas. Hay quienes dicen que se trata de simples remolinos que forman los vientos, pero otros están convencidos de que se trata de los jinn, demonios y espíritus del desierto. Los jinn son criaturas con feroces poderes mágicos, y se cree que son ángeles caídos o seres no natos. En todo caso, son brutalmente hostiles con los humanos. Los lugareños procuran mantenerse lejos de ellos o hacen gestos místicos de protección cuando ven pasar una nube de polvo. Hay personas que dicen que pueden comunicarse con los jinn e incluso, en ocasiones, controlarlos. Estos amos de los jinn son, por lo general, descendientes de los beduinos, tribus que viven en los desiertos de Medio Oriente y cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Antes de que la fe islámica se extendiera por los países de Medio Oriente, en las plazas del mercado de las grandes ciudades podían encontrarse kahins o clarividentes que afirmaban tener una relación especial con los jinn, quienes les confiaban los secretos del futuro. De tiempo en tiempo, los extraños y místicos kahins se aventuraban al desierto para hablar con los jinn y regresaban para leer la suerte y predecir el futuro. Algunos incluso eran capaces de realizar hazañas mágicas. No obstante, la suya era una ocupación peligrosa. Los jinn podían volverse contra ellos en cualquier momento, y hay historias sobre kahins, hechos jirones por las garras invisibles de los demonios del desierto. En el desierto, entre los beduinos, vivía otro tipo de magos, los fugara o curanderos. Podían ser también mujeres, capaces de sanar cualquier enfermedad y encontrar objetos perdidos. Se decía que algunos recibían sus poderes de los jinn que encontraban en el desierto, mientras que otros eran descendientes de antiguos chamanes de las tribus beduinas. Utilizaban hierbas y pociones elaboradas con las plantas exóticas que encontraban en los desiertos inhóspitos y que los jinn les habían mostrado. Y se decía que escuchaban en los vientos del desierto las voces de los espíritus, susurrándoles extraños secretos. En esa época, todos los fugara eran considerados grandes magos. Los magos más siniestros y temibles de Medio Oriente eran los muqarribún, espeluznantes sacerdotes fantasma del sur de Jordania. Estos hombres encubiertos y misteriosos eran por lo general de origen beduino y podían hablar no solo con los jinn, sino también con los espíritus de los muertos. Solían vivir aislados a poca distancia de Wadi Rum, un gran afloramiento rocoso al sur de Jordania. La leyenda dice que eso fue todo lo que quedó de la ciudad demoníaca de Irem, una gran estructura construida por los jinn en la época del rey Salomón y destruida por Alá. Sin embargo, la magia de los jinn sigue vigente en el lugar y es de ahí de donde los muqarribún obtienen sus formidables poderes. ¿Quién sabe qué terribles fuerzas puedan encontrarse todavía bajo los ciclos interminables del desierto? Los alquimistas. La alquimia nos parece en la actualidad una excentricidad de la Edad Media y nos evoca imágenes de hombres barbados tratando de convertir el plomo en oro, fracasando una y otra vez. Sin embargo, la alquimia está firmemente arraigada en el misticismo. La palabra alquimia viene del árabe antiguo alquimia, que es tanto una manera de pensar como un procedimiento estrechamente relacionado con la transformación de metales ordinarios en oro y con la búsqueda de algo que prolongue la vida de las personas. Existe prácticamente desde que nació la civilización. Se practicó en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la actual Irán, Corea, China, Japón, la antigua Grecia y el Imperio Romano. Según sus creencias, todas las cosas del cielo y la tierra están conectadas
y cualquier elemento del mundo, ya sea piedras preciosas, rocas o madera, podía transformarse mágicamente en otro como el oro. En la Edad Media proliferaron en Europa grandes escuelas de alquimistas, muchas de las cuales utilizaban antiquísimos documentos que se habían resguardado por siglos. La mayoría tenía un fin común: la transformación de un metal base, como el hierro, en oro, proceso conocido como crisopeya, o en plata, argiropeya. El otro papel del alquimista era encontrar un elixir, poción, que los haría vivir mucho más de lo normal, posiblemente para siempre, y los mantendría jóvenes. A este se llamaba elixir de la vida. Los otros dos grandes objetivos de la alquimia medieval fueron descubrir y usar la piedra filosofal, una sustancia que podía transformar cualquier sustancia en un metal precioso, y la tabla de esmeralda, la cual daría vida eterna a quien la descubriera y la comiera. Muchos alquimistas aseguraron haber encontrado estos objetos fabulosos, pero no hay evidencias que respalden su afirmación. La búsqueda de estas maravillas místicas llevó aparejados experimentos, tal vez menos imponentes, pero más exitosos, que han encontrado un lugar en la química moderna. Entre ellos están la creación de pólvora, los procedimientos de esterilización, la creación de tintes, pinturas y cosméticos, y la producción de muchos otros productos secundarios que siguen utilizándose en la actualidad. Uno de los grandes alquimistas fue el filósofo inglés y monje franciscano Roger Bacon, 1214-1294, a quien se atribuye la creación de la pólvora en Europa. Pese a su condición de monje, por la que tenía prohibido estas prácticas, Bacon estaba firmemente convencido de haber encontrado la tabla de esmeralda. Lo que es más, según algunas fuentes, Bacon podría seguir con vida en nuestros días. Sin embargo, las evidencias apuntan a que murió en 1294. La obra que le sobrevive inspiró a todos los alquimistas que lo sucedieron. Otro alquimista famoso del siglo XVI tuvo un nombre rimbombante: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541. Por fortuna, se le conoce simplemente como Paracelso. Además de la alquimia, le interesaba el ocultismo y supuestamente escribió varios libros de encantamientos alquímicos que la Iglesia consideró libros de brujería. Sin embargo, Paracelso propuso ideas novedosas sobre la medicina y fue un pionero en el uso de sustancias químicas en la medicina. A lo largo de la historia, los alquimistas recibieron todo tipo de acusaciones y muchos, sobre todo la Iglesia, los consideraban hechiceros de la peor calaña. Una de dichas acusaciones era que usurpaban el papel de Dios, no solo al transmutar metales, sino al crear vida en sus alambiques, un tipo especial de recipiente sellado. Muchas pinturas de antiguos alquimistas los retratan rodeados de extrañas bestias, encerradas en toda clase de contenedores. Las autoridades eclesiásticas estaban convencidas de que la alquimia era obra del diablo e intentaron prohibirla. Ante esto, los alquimistas formaron sociedades secretas y empezaron a comunicarse mediante oscuros libros cuyo significado estaba oculto detrás de innumerables imágenes místicas, códigos y símbolos. Y es una suerte que así lo hayan hecho. La obra de los antiguos alquimistas sentó las bases de la química moderna. Las sociedades secretas. Los magos no siempre trabajaron solos. Siempre han corrido historias de grupos practicantes de la magia y puede que algunos sigan activos en nuestros días. Los templarios. Los templarios fueron una orden de caballeros de la Iglesia cristiana a quienes se acusó de adorar a dioses paganos y de utilizar la magia para obtener riquezas y poder. Fundada alrededor de la época de la Primera Cruzada en 1119, su misión original fue proteger a los peregrinos que iban a visitar los templos sagrados. Para establecer su cuartel general, se les concedió el Monte del Templo, en Jerusalén,
en lo que había sido el Templo de Salomón. Se dice que en ese lugar encontraron diversos objetos y libros mágicos que llevaron consigo a Europa y que los hizo muy poderosos. Acusados de brujería en 1305 por Felipe IV de Francia, varios caballeros, incluso figuras prominentes de la orden como Jacques de Molay y Geoffrey de Carheil, murieron en la hoguera. Los asesinos. A finales del siglo XI se formó en Medio Oriente un misterioso culto de homicidas. Fueron los asesinos, seguidores de Hassan y Sabah, personaje oscuro y enigmático de quien, según algunos historiadores, tomaron su nombre. Eran hábiles al perpetrar todo tipo de asesinatos, en especial los furtivos y también en el uso de pociones y veneno, lo que les dio la reputación de hechiceros. Se creía que tomaban ciertas hierbas que les proporcionaban visiones del paraíso y de otros mundos. Algunas personas sugieren que tenían el poder de la invisibilidad, una más de sus misteriosas facultades. Los Illuminati. A finales del siglo XVIII, las personas empezaron a desestimar la magia y a buscar en la ciencia la explicación a los fenómenos del mundo. Sin embargo, un grupo de hombres se propuso fusionar la magia y la ciencia con fines políticos. Se formó en mayo de 1776 en Ingolstadt, Baviera, y se hicieron llamar los antiguos e iluminados videntes de Baviera o los Illuminati. Su objetivo era controlar el mundo mediante la magia y la ciencia. Estos hombres se valieron de antiguos conocimientos que les permitieron ubicarse en puestos muy elevados del comercio, la religión y la política en todo el mundo. De hecho, hay quienes afirman que aún ahora siguen en el poder. Los nigromantes. La nigromancia o necromancia consiste en evocar los espíritus de los muertos o incluso los cadáveres para manipularlos y someterlos a la voluntad del mago. Los nigromantes siempre han despertado el temor de las personas, y en 1456 el escritor cristiano Johannes Hartlieb equiparó la nigromancia con la demonología. Entre las primeras referencias que tenemos sobre la evocación de los espíritus están las de la antigua Babilonia, donde los magos llamados Mansasu hacían que los fantasmas y espíritus, los Etemu, volvieran de la tumba, casi siempre para que predijeran el futuro. En esa época se creía que los muertos veían el porvenir. Para evocar a los Etemu se ejecutaban rituales como vestirse con la ropa del muerto y comer pan ácimo negro. Los romanos y los semitas solían pedir a sus grandes héroes y profetas que les revelaran el futuro. Según la Biblia, la adivina de Endor evoca el espíritu de Samuel, y en los antiguos relatos griegos de la Odisea, escritos alrededor de 700 a.C., Odiseo evoca el espíritu del profeta Turesias para que le diga qué será de él y de sus acompañantes. En Edad Media, la necromancia se vio vinculada con la brujería y se castigó con la muerte. De hecho, su apelativo cambió entonces a nigromancia, palabra derivada de negro, y se vio relacionada con rituales extravagantes y terribles. Sin embargo, esto no evitó que la gente siguiera practicándolo. Se dice que John Dee, personaje cercano a la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, y su asistente Edward Kelly evocaron un espíritu en un cementerio de Londres. En la actualidad, la necromancia es una parte central del ritual Quimbanda de Brasil, al que se relaciona con sacrificios de animales y brujería. Así, parece que las artes oscuras de los antiguos nigromantes siguen practicándose hoy. Los grandes hechiceros. La historia abunda en relatos de magos, poderosos, y hechizos portentosos, desde el control de las fuerzas de la naturaleza hasta la evocación de los muertos, y desde la adivinación del futuro hasta la capacidad de cambiar de forma. Aquí se presentan algunos de los magos más famosos e infames que el mundo ha conocido. Cathbad el druida. Cathbad es probablemente el más célebre de los druidas irlandeses.
poderoso personaje de la corte del reino de Ulster en Eman Masha. Se le conoce como el Merlín irlandés, aunque quizá no haya sido tan benigno. Su nombre figura en el gran ciclo mitológico donde se describe la historia antigua de Irlanda. Se dice que Cathbad fue colaborador de Conchobar mac Nessa, el gran rey de Ulster, aunque su historia es difícil de precisar dado que los relatos sobre él no concuerdan. Algunos dicen que fue en realidad el padre de Conchobar y que en su juventud como fián mercenario había poseído a la madre del rey, Ness, durante una incursión militar. Cualquiera que haya sido su origen, se dice que Cathbad tenía grandes poderes como el de convertir el pasto y la hierba en soldados completamente armados, o el de la profecía. Una de las historias se refiere a una bebita llamada Deirdre, nacida en el seno de una de las más importantes familias irlandesas. Cathbad predijo que se convertiría en la mujer más hermosa de Irlanda, pero también que traería calamidades al país. El rey Conchobar ocultó a Deirdre en una isla y la puso al cuidado exclusivo de una anciana. Cuando Deirdre creció, el rey envió a una espía para que comprobara si era tan bella como Cathbad había predicho. El espía quedó impresionado por la belleza de la joven, pero le dijo al rey que era poco agraciada, con la esperanza de que éste le permitiera salir de su encierro. Sin embargo, Cathbad le dijo al rey la verdad sobre la belleza de Deirdre, y éste se enamoró de ella. Deirdre ya tenía un enamorado, Naoise, uno de los hijos de Usna, por lo que rechazó al rey y huyó con su amado y con los 2 hermanos de él, quienes los ayudaron a escapar. Al saber que el rey había sido desairado, Cathbad conjuró un lago de cieno que atrapó a los fugitivos. El furioso Conchobar hizo ejecutar a Naoise y Deirdre, embargada por la pena, se suicidó. Este es uno de los relatos más tristes del folclore irlandés y el papel de Cathbad en la caída y muerte de los amantes, uno de los pasajes más oscuros de la tradición druida. Merlín. Entre todos los hechiceros de la historia, ninguno es más famoso que Merlín, el mago del legendario rey Arturo. Aunque se le conoce sobre todo como el mago de Arturo en la corte de Camelot, Merlín estuvo estrechamente relacionado con otros 2 reyes británicos, Wendolau y Vortigern. Así, es posible que el poderoso Merlín haya sido consejero de 3 de los más grandes reyes británicos. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue el padre de Merlín o si estaba emparentado con el resto de su familia. Algunos dicen que era un cambión, un ser mitad humano, mitad espíritu. Según algunos relatos, Merlín y 2 de sus hermanos fueron soldados o comandantes en la batalla de Arderith o Arfderydd en Escocia, donde el ejército de Wendolau, conocido como las 6 leales compañías de Bretaña, combatió con el rey de Ridershail, rey de Dumbarton. Tanto el monarca como los 2 hermanos de Merlín murieron en batalla. Se dice que la pena de Merlín fue tan grande que enloqueció y se fue a vivir como hombre salvaje al bosque, atendido únicamente por su hermana Gwendith. Entonces la gente empezó a llamarlo Merlín Wild o Wold, Merlín el salvaje. Se cree que durante su estancia en el bosque, Merlín hizo amistad con los antiguos dioses y fuerzas que ahí moraban y que aprendió mucho, más que ningún otro ser humano. Gracias a esto, se convirtió en el mago más grande de su época y cuando recuperó la cordura, empezó a ser conocido como Merlín Emirs, Merlín el sabio. Tan grandes eran su fama y su sabiduría que su nombre llegó a oídos de un rey británico, Uther Pendragon, padre del rey Arturo. Uther quiso que Merlín fuera su consejero y asesor y lo llevó a su corte. La relación entre Uther y Merlín se detalla en un antiguo texto conocido como el manuscrito de Auchinleck, escrito en el siglo XIII, pero la información probablemente provenga de una serie de textos más antiguos acerca de Uther y su corte. Se dice que durante su estancia en la corte, Merlín llevó a cabo muchas obras prodigiosas para Uther
quien estaba en guerra con el rey Gorlois de Cornualles. Una de dichas obras fue crear una niebla mágica para desorientar a los soldados de Cornualles. Otra fue darle a Uther la apariencia de Gorlois para que la esposa de éste le diera un hijo, el cual habría de convertirse en el rey Arturo. Merlín, a quien en esta época se conocía como Merlín Ambrosio, era ampliamente reconocido como uno de los más grandes magos de las Islas Británicas. Cuando Uther murió y Arturo subió al trono, Merlín fue nombrado de nuevo consejero del rey. Con las recomendaciones y la ayuda de Merlín, Arturo unió bajo su mando muchos reinos antagonistas y empezó a forjar una monarquía estable. Mientras tanto, los poderes mágicos de Merlín seguían aumentando. Se decía que podía hacerse invisible, cambiar de forma y provocar tormentas, y sus habilidades a menudo se traducían en victorias militares para Arturo. Parecía que no había nada que no pudiera hacer, pero conforme envejeció fue perdiendo la cordura. Pese a sus grandes poderes y a su posición en la corte del rey Arturo, el mago se sentía solo y, como muchos otros hombres, ansiaba el amor de una mujer. A medida que el reino de Arturo se consolidaba y las guerras disminuían, Merlín no tenía mucho que hacer excepto continuar con sus estudios de magia. Entonces se enamoró. El objeto de su afecto fue una joven llamada Vivienne, hechicera con poderes moderados que frecuentemente usaba para el mal. Se dice que ella quería atraparlo con la propia magia de Merlín y así adquirir sus conocimientos ocultos. Según la leyenda, ella estaba enamorada en secreto de Arturo y sentía celos de la influencia que Merlín ejercía sobre él. Su intención era aprender de Merlín un hechizo que luego usaría contra él para atraparlo definitivamente. Vivienne empezó a contar chismes malintencionados acerca de los caballeros del rey Arturo, y Merlín pudo refutarlos todos excepto uno. Cuando Vivienne dijo que Sir Lancelot amaba en secreto a la esposa de Arturo, Guinevere, y que ella a él, Merlín no pudo negarlo. Entonces se rindió ante la hechicera y le confió el hechizo con tal de que el secreto no llegara a oídos del rey. Triunfante, Vivienne lo convirtió en un roble y así quedaría atrapado por siempre. Otras versiones sugieren que él mismo se convirtió en roble debido al dolor y la vergüenza de haber traicionado a su reina. Es posible, sin embargo, que Merlín no haya existido, al menos no de la manera en que lo visualizamos. Es muy probable que su historia sea una combinación de relatos de varios hombres. El número de nombres y apodos que se le aplican a Merlín así lo sugiere. Poco a poco, esas historias se integraron y sus héroes se convirtieron en uno solo. Pero esto no mengua el misterio ni la magia. No importa cómo lo pensemos o si en verdad existió de la manera en que creemos. Merlín sigue siendo el mago más grande de la historia. Hermes Trismegisto. Entre todos los grandes magos de la historia, ninguno tan misterioso como Hermes Trismegisto. No se sabe ni siquiera si existió en realidad, y si lo hizo, ¿fue humano o un dios? Su nombre, que significa Hermes, 3 veces grande, no nos da ninguna pista, si bien parece apuntar al dios griego Hermes, mensajero del mundo sobrenatural. Sabemos que Hermes Trismegisto pudo haber sido venerado en el mundo antiguo, quizá como a un dios, aunque es probable que haya sido la combinación de 2 deidades, el griego Hermes y el egipcio Tot, dioses de la escritura y de la magia respectivamente. Probablemente esta deidad combinada se veneraba en la ciudad egipcia de Kemun, que los griegos llaman Hermópolis. Este ser integraba muchos conocimientos antiguos que luego fueron transmitidos a sus seguidores. Los arqueólogos también han encontrado referencias a una deidad venerada en el sur de Grecia llamada Tiriceroe o Triceros, que bien podrían ser otros nombres de este poderosísimo ser. En diversos escritos se le retrata como un gran héroe, gran erudito y gran líder, de ahí que se le llame 3 veces grande, Trismegistus. Hay evidencia de que los griegos, y más tarde los romanos,
no fueron muy aficionados a rendirle culto a este dios o semidios e intentaron suprimirlo. Otros, sin embargo, dicen que Hermes Trismegisto fue una persona real y que probablemente vino de Medio Oriente. Las tradiciones y leyendas afirman que vivió en la época del patriarca Moisés y que probablemente se conocían. De él, Hermes adquirió gran parte de los conocimientos secretos que Yahvé, Dios, le había revelado a Moisés y los consignó en una serie de pergaminos y textos. Otros aseguran que fue un gran filósofo islámico, capaz de discernir cosas que rebasaban la capacidad de entendimiento del hombre común. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta quién fue. También se cree que escribió numerosos textos y que muchos de ellos fueron descubiertos en la Edad Media. Con el paso del tiempo se convertirían en obras de referencia para los magos de la época. Al conjunto de esta obra se le conoce como Corpus Hermeticum. Se dice que los libros contenían grandes arcanos, como el secreto de convertir metales base en oro, muy buscado por los alquimistas, y el de la vida eterna. Este último secreto supuestamente figura en un texto llamado La Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto o El Secreto de Hermes. Se dice que buena parte de estos escritos versaban sobre alquimia y de hecho el nombre de este misterioso personaje ha pasado a la química moderna cuando hablamos de recipientes cerrados herméticamente. Aunque hay muchos otros libros atribuidos a Hermes Trismegisto, algunos eruditos sostienen que no son sino fragmentos de un libro árabe, el Kitab Sir al-Asrar, el libro del secreto de los secretos, escrito para orientar a los gobernantes de Medio Oriente. Sin embargo, partes de este libro fueron traducidos al latín como un libro mágico secreto, por el monje Juan Hispalense en 1140. Es muy probable que muchos de los textos atribuidos a Hermes Trismegisto fueran escritos por otras personas en los siglos III y II a.C. El propio discurso sugiere una variedad de estilos y orígenes. Su obra, sin embargo, no ha perdido popularidad a lo largo de los siglos, e incluso hoy existen algunas sociedades con su nombre que afirman ahondar en conocimientos arcanos y antiguos. Si lo hacen o no, es otro asunto. Entonces, ¿quién fue Hermes Trismegisto? ¿Fue un dios o simplemente un hombre con conocimientos que superaban la capacidad de la mayoría de los mortales? Quien quiera que haya sido, sigue siendo un misterio. Hemos llegado a la parte final de esta nueva historia. Para la siguiente ocasión les traeré la segunda parte. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Deseo les haya gustado mucho y recuerden que el conocimiento es poder, pero también debemos tener la responsabilidad para utilizar esta sabiduría. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.